Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 45 de podcast Nippongo Go Go. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el 45º episodio de este podcast. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, este episodio, oyentes fieles, oyentes que escucháis pues a veces de vez en cuando, ocasionales, oyentes que escucháis por primera vez este podcast, este episodio. Y aquellos que aún no conocen este podcast, pues os quiero a todos, muchísimas gracias por escucharme. Y este podcast se puede escuchar en varias plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, no sé en qué plataformas más, pero se puede escuchar en varias plataformas. Y voy a subir el vídeo a mi canal de YouTube, así que suscribiros. Y también tengo otro podcast que es para practicar la escucha todos los días. Así que, bueno, si estás estudiando japonés, pues te puede interesar. Así que échale un vistazo y también suscríbete si quieres. Si quieres, no, suscríbete. Eso, ya que echas un vistazo, pues suscríbete. Bien. En fin, estoy grabando este episodio el día 1 de abril. Bueno, es April Fool. Es Día de los Inocentes en los países anglosajones. No sé si en todos, pero bueno, en Japón sí lo es. Bueno, importado desde luego. Pero bueno, en Japón desde hoy comienza el nuevo año curso, nuevo año ejercicio. O sea, entra en otro periodo nuevo. Nueva vida, digamos, lo que es el año 2022, 2023, eso cambia el 1 de enero. Pero el año, como estudiante, empresa, bueno, todas esas cosas, comienza de nuevo a partir del 1 de abril. O sea, a partir de hoy. No sé si me explico. Curso escolar. A partir de este día pasa al siguiente curso. O sea, a partir de hoy pasa al siguiente curso, por ejemplo, primaria. Hasta el día 31 de marzo, primero de primaria. Bien. Y a partir de hoy pasa a segundo curso, o sea, segundo de primaria. Año fiscal, por ejemplo. Presupuesto del Estado es a partir de este día, a partir de hoy. Pero, bueno, las empresas privadas parece que depende, pero la mayoría sí que adopta este periodo, o sea, 1 de abril, nuevo año fiscal, nuevo ejercicio, digamos. Bueno, son dos cosas muy importantes, bueno, impuestos y curso escolar, pues sí, muy importante. Bueno, importante estas dos cosas. Y nada, pues el periodo es desde 1 de abril hasta el día 31 de marzo del año que viene. Bueno, España, curso escolar es desde septiembre y año fiscal es desde 1 de enero. No sé si es desde 1 de enero, porque claro, en España la declaración de la renta es hasta 30 de junio, no lo sé. Entonces no sé realmente cómo es, pero bueno, es igual. Hoy no estamos hablando de eso, pero bueno, de eso se trata. No sé si me expliqué bien, pero bueno. Y nada, como siempre, soy japonés, pero ¿por qué es así en Japón? Pues no tengo ni puta idea, sinceramente. Así que, pues el tema de este episodio, hoy voy a hablar de eso, porque vamos, que no tenía ni idea. Pues en Japón fue el 1886 cuando se estableció, digamos, este calendario, bueno, año fiscal. Hasta ese momento, pues hubo varios cambios. Que fue el 1869 cuando por primera vez se
estableció el año fiscal. Pero al principio fue desde octubre hasta el septiembre del año siguiente. Y después de un par de años, pues cambiaron la fecha, que es como el calendario, o sea, desde 1 de enero hasta 31 de diciembre. Pero otra vez lo cambiaron de nuevo y ahora es desde julio hasta junio del año siguiente. Pero no sé por qué, pues no estaban muy contentos. Entonces, como dije antes, finalmente el año 1886 pues se quedó como sabemos ahora, o sea, como tenemos hoy en día. Desde 1 de abril hasta el día 31, sí, dije 31, ¿no? Sí, 31 de marzo del año siguiente. ¿Y por qué? Porque parece que aquella época, o sea, cuando nació esta necesidad de establecer el año fiscal, la recaudación del Estado, o sea, los impuestos, venían del ingreso por la venta de arroz. Japón es un país agricultor. Aquella época la mayoría se dedicaban a agricultura y el arroz es el motor, digamos, es la pilar de la economía de aquella época. Aquí hablamos de impuestos, dinero, o sea, estamos hablando de esa época, de aquella época, impuestos de aquella época, dinero. Pero antes el tributo era el arroz mismo, o sea, lo que es el producto, la cosecha. Entonces, claro, el arroz era muy importante para nosotros, y bueno, sigue siendo importante para nosotros. Pero bueno, y de hecho, me desvío un poco. Mis abuelos sí que tenían pues unos campos de arroz, y me acuerdo que sí que la cosecha, ¿cómo se llama? La siega del arroz, y todas esas cosas y tareas posteriores, sí que yo le echaba una mano. Y desde luego pues comíamos ese arroz en nuestra casa, o sea, así de importante para nosotros el arroz. Y claro, la cosecha es octubre. Y después de hacer otros procesos para poder consumir y venderlo, comercializarlo, como muy temprano, es a partir de noviembre. Y después tributan al Estado. Con lo cual, si empezaba el año fiscal desde octubre, como que el Estado pues no puede tener, digamos, una visibilidad para hacer un buen presupuesto. O sea, es difícil tener un buen presupuesto porque no se sabía exactamente cuánto iba a recaudar. La recaudación fuerte venía después. Así que si es en julio, pues la gente aún está cultivando el arroz y aún está todo el proceso, y el cultivo del arroz empieza normalmente desde la primavera, desde más o menos sobre esa época. Así que pues venía muy bien esta fecha, este cambio, y la fecha de abril para poner como el comienzo del año fiscal. Bueno, la gente vendió el arroz y ahora pues empieza de nuevo el cultivo, o sea que pues vendió el arroz, tenía dinero, pues pagar los impuestos y empezaba de nuevo, digamos, ese ciclo, ¿no? Bueno, esta es una de las teorías más creíbles o más fuertes que hay. Y también dicen que tomó el Reino Unido como ejemplo, que parece que allí el año fiscal también empieza desde el 1 de abril. Sobre aquella época, pues el Reino Unido, la Gran Bretaña, fue la economía mundial número 1. Entonces, pues cogemos el de los que también toman té con nosotros, entonces también son número 1. Pues joder, si es así, pues tomamos como ejemplos y así se quedó. No sé si es verdad o no, pero bueno. Y también hay otra teoría de que había intentado solucionar el déficit de aquella época. Está hablando de aquella época, el déficit, y hacer la chapuza en el presupuesto, y luego se quedó así. No sé si es verdad o no, pero bueno. Una vez en 1962, o sea, hace nada, abrió un debate para cambiar ese año fiscal. Y como era año calendario, o sea,
empezar desde 1 de enero, pero parece que fue imposible porque tenían que cambiar muchísimas cosas, parece ser, muchísimas leyes, muchísimas normas, entonces era bastante inviable para cambiar el año fiscal, y así hasta hoy en día, y no sé si va a seguir así, pero bueno. ¿Y por qué el año escolar también comienza desde 1 de abril? O sea, lo que es la ceremonia de apertura, inicio de curso y tal, pues no sé si en mi época iba porque a estas fechas estamos de vacaciones, los estudiantes, los niños, y no sé si el día 1 iba al colegio simplemente para hacer esa ceremonia de comienzo del nuevo curso escolar, no me acuerdo. Yo creo que un año sí y otros años no. Unos años sí que 1 de abril íbamos al colegio y después nada, hacíamos ese paripé de ceremonia, empieza el nuevo curso y presentación de nuevos profesores y no sé qué, y después, no sé si algunos años sí y otros años no sé, no me acuerdo muy bien, pero es igual. Y pues nada, al principio la era Edo, o sea, hace más de 300 años, pues había academias y no había escuela, porque la enseñanza no era obligatoria. Y a esta academia los niños podían ir, o sea, esas academias, pues los niños podían empezar cualquier día del año, o sea, no había una fecha de inicio, pero después, pues no, tenían que establecer pues muchas cosas, y el inicio educativo, el inicio de ciclo educativo también, o sea, año escolar. Y al principio el año escolar empezaba desde septiembre, como aquí, como en España, o como en Occidente. Bueno, no sé si en todos los países occidentales el año escolar, lo que es el colegio, empieza desde septiembre. No lo sé. Pero bueno, había sistemas de reclutamiento para el ejército en aquella época. Y el registro en ese sistema de reclutamiento también empezaba en septiembre. Así que para que no llevaran los estudiantes, sobre todo aquellos excelentes, aquellos estudiantes notables, pues habían adelantado la fecha de inicio a abril, y así coincidía con el año fiscal, y para recibir ayudas del Estado pues venía bastante bien así, claro, coincidiendo también con el inicio de la fecha fiscal, pues así podía, digamos, recibir más ayudas, porque claro, podía incluir ya desde el principio dentro del presupuesto del Estado ayudas y todas esas cosas, ¿no? Subvenciones y todas esas cosas, y así hasta la fecha de hoy. Y nada, pues yo no sabía todo esto. En fin, en Japón, época de flores de cerezo es el nuevo comienzo para nosotros. Primavera, pues empieza a hacer más calor, más luz, pues inspira confianza. Entonces, bueno, pues bien. Así también tenemos 2 ocasiones para hacer el propósito del año. Uno en enero y otro en abril. En fin, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Dale like, me gusta, 5 estrellas y comparte en tus redes sociales, porque ya sabes, estos son cosas nuevas, cosas que no sabías de Japón, porque claro, nosotros tampoco lo sabíamos. Bueno, tampoco lo sabemos, yo no lo sabía, sinceramente. Creo que muchos de nosotros pues no lo sabemos, así que pues yo creo que esta información merece la pena compartir y fardar así un poquito. En fin, gracias, os quiero a todos y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.